Ok, jóvenes, este es el primer capítulo de los 5 que forman parte del material del examen final. Les habla sobre el sistema nervioso y el tejido nervioso. Así que vamos para el... Como siempre, pues el capítulo va a empezar con una foto que los hace pensar sobre las consecuencias de no tener el sistema nervioso trabajando completo, ¿verdad? En este caso, esta persona no tiene los antebrazos, pero aún es capaz de percibir sensaciones e iniciar movimientos mediante la tecnología. Se puede decir que el sistema nervioso central es el cerebro y el cordón espinal, y el sistema nervioso periférico es todo lo demás. Esa es la forma más sencilla de describirlo. Todo lo demás pues, va a incluirse nervios periferales, nervios ganglionares, etcétera. Así que en el sistema nervioso periférico, pues usted va a tener ganglios y va a tener nervios. Y las definiciones de ganglios y nervios, vamos a hablar sobre eso un poquito, se refiere a una colección de somas, de cuerpos celulares nerviosos, fuera del sistema nervioso central. Ya dentro del sistema nervioso central, pues se le llama núcleo, pero afuera se le llaman ganglios. Así que otra cosa que debemos considerar es que el sistema nervioso, también existe el sistema nervioso entérico, que pues en realidad ha probado en años recientes que tiene una importancia que no se le estaba dando, coordina e inicia actividades fuera del control del sistema nervioso central. Entonces le informa y luego entonces se coordina con el sistema nervioso central. O sea que es un sistema bastante avanzado. Aquí tienen un cerebro visto desde arriba. ¿Okay? Esto es una vista superior. Esta sería la parte anterior del cerebro, esta es la parte posterior. Aquí tienen el cerebelo, aquí tienen los dos hemisferios cerebrales con todo ahí la pía y de hecho tienen también la aracnoide. Lo que le falta aquí sería solamente la dura, o sea que tiene 2 de las 3 meninges. Y aquí hay un cortecito que para un corte, le falta un pedazo, corte coronal y luego transverso para que usted pueda ver entonces la diferencia en un cerebro fresco, no preservado, entre la materia blanca y la materia gris. En la materia blanca se puede ver blanca aún sin haberla teñido porque tiene tractos de fibras, y recuerde que en el sistema nervioso las fibras estamos hablando de axones, que están rodeadas por material que se llama mielina, y esa mielina es un material lípido y tiene ese color blanco aunque no se haya teñido. Aquí tienen una figura que les habla sobre la palabra núcleo, porque la palabra núcleo pues tiene diferentes definiciones dependiendo de dónde usted se esté refiriendo. En el átomo pues un núcleo consiste de protones y neutrones. Eso pues es ya para química, ¿no? En la célula, el núcleo sería el lugar donde se organizan las actividades genéticas y donde se encuentra el DNA. En el sistema nervioso central, un núcleo es un centro de una función que tiene cuerpos celulares de varias neuronas. Y aquí, por ejemplo, se está indicando un núcleo en particular en rojo. En el sistema nervioso periferal, pues tenemos nervios, mientras que en el sistema nervioso central tenemos tractos. Son nombres que se le dan a conjuntos de axones. ¿Okay? Así que estamos viendo aquí las conexiones entre el globo ocular, la bolita del ojo, pasando por las nervio óptico, que sería lo que conecta a ese globo ocular a las estructuras donde primero se hace sinapsis para recibir la información sensorial y luego que pasa por el tracto, perdón, por el quiasma óptico donde se cruzan parte de esas sensaciones, pues entonces ya esto se le va a llamar tracto. Así que por convención se le va a llamar nervio a estructuras fuera del sistema nervioso central y tracto a estructuras dentro del sistema nervioso central, pero nos estamos refiriendo a grupos de axones.
En este diagrama pues estamos ilustrándole los conceptos estos de sistema nervioso somático, autonómico y entérico dentro del sistema nervioso. Así que el cerebro, el sistema nervioso central, tiene las funciones específicas de percepción y procesamiento de estímulos sensoriales, ya sean somáticos o autonómicos. Somáticos se está refiriendo a estructuras voluntarias, también a la ejecución de estas respuestas voluntarias. En el caso de eso, pues van a ser somáticas. Si estamos hablando de mecanismos homeostáticos donde son funciones involuntarias, pues esto se le llama autonómico. Todo esto es función del cerebro. El cordón espinal, que es la otra parte del sistema nervioso central, puede iniciar reflejos que vienen del cuerno ventral, en ese caso serían somáticas, o del cuerno lateral, que serían autonómicas de tipo simpático, en el área gris, en la materia gris. También ahí va a encontrar usted rutas para funciones motoras y sensoriales entre el sistema nervioso central, el cerebro, y la periferia. Entonces, hablando ya del sistema nervioso periférico, yo les mencioné ahorita que eran nervios y ganglios. Cualquier cosa que no estuviera incluido dentro del sistema nervioso central, pues tiene fibras de neuronas sensoriales y motoras. También se pueden clasificar como somáticas o autonómicas. Y también ganglios, que donde se van a encontrar los cuerpos de las neuronas aquí. Entonces se va a recibir información sensorial a través de dorsal root y los ganglios craneales. Y además va a haber relevo de respuestas viscerales motoras. Viscerales, pues estamos hablando de vísceras, en este caso pues esto es autonómico. Y por último, este sistema nervioso entérico del que mencioné hace un ratito, que se encuentra en el tracto digestivo y que es responsable por funciones autonómicas y puede operar independientemente del sistema del cerebro y el cordón espinal, aunque también puede ser influenciado por el mismo y de igual forma también puede influenciar al mismo. O sea que puede el sistema entérico influir sobre las actividades del sistema nervioso central y viceversa. Esto es un MRI funcional, donde estamos usando la técnica de MRI, de Magnetic Resonance Imaging, pero donde podemos observar qué áreas de su cerebro están funcionando bajo ciertas de tareas que usted se le dan. Por ejemplo, aquí se ve que hay activación de la corteza visual en respuesta a estímulos visuales. Estamos viendo aquí la parte anterior del cerebro por acá, la parte posterior acá. Entonces esto es un corte horizontal o transverso, horizontal, perdón, o transverso. Aquí se ven parte de los espacios que están llenos de líquido cerebroespinal en el cerebro. Repasando conceptos de biología general, esto es una célula. Entonces la célula del sistema nervioso central, la que pues es capaz de iniciar impulsos y conducirlos, se llama una neurona. La neurona tiene pues obviamente su cuerpo o su soma, tiene su membrana celular, entonces tiene unas estructuras que reciben información de otra neurona en la cadena. Esas se llaman dendritas. Hay un solo proceso que surge o que parte del cuerpo de las células, se llama el axón, y entonces el axón está, si está mielinado, pues usted va a encontrar que los oligodendrocitos, que son una de las células gliales, son los que pueden formar esta mielina en internódulos. Este espacio que no tiene mielina, pues se van a llamar los nódulos de Ranvier. Entonces ese axón se puede bifurcar y terminarse en varias sinapsis que va a encontrarse o con la próxima célula en la cadena, que puede ser una neurona, o llegar a un efector, que puede ser una glándula, puede ser un músculo, y ese músculo puede ser voluntario o involuntario. O sea que el axón pues, es el que va a comunicar la información de una neurona a la próxima. Aquí en esta figura tenemos la clasificación de las neuronas por su forma.
Como usted sabe, pues hemos hablado de que hay diferentes tejidos y diferentes órganos que se van a clasificar de acuerdo a qué es lo que a usted le interesa. En este caso, pues nos interesa ver su forma. Hay células o neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Estas células unipolares, en realidad, en este polo, usted va a encontrarse con axón y dendrito. O sea que esto en realidad se le conoce como pseudo unipolar. Pseudo porque es falsamente unipolar, porque este proceso que sale del soma en realidad tiene ambas partes, la motora y la sensorial. La bipolar pues va a tener en extremos opuestos un extremo sensorial, un extremo motor, y la multipolar pues va a tener varias ramificaciones donde se recibe información, estas serían las dendritas, y un solo axón. Así que ahí tienen la explicación de cada una de ellas. También se puede clasificar las neuronas como usando otros criterios de clasificación, ¿verdad? Hay unas células, por ejemplo, piramidales, que es una neurona multipolar, pero que su cuerpo pues tiene esta cierta forma de pirámide. También existe esta otra que se llama la célula Purkinje, que es bien característica de la corteza cerebelar. Y aquí en la C usted va a ver neuronas olfatorias que se van a clasificar o a nombrar según el lugar donde se encuentran. Así que usted va a encontrar que estas neuronas multipolares o pseudo unipolares o bipolares pueden tener nombres adicionales asociados a ellas. Además de las neuronas, usted se va a encontrar que en el sistema nervioso central y en el periférico hay células gliales, que son las que van a ayudar a el mantenimiento del ambiente saludable para que las neuronas puedan hacer su trabajo. Hay algunas glías que están especializadas para crear mielina y mantenerla y repararla. Hay algunas que están especializadas con funciones fagocíticas, otras como los janitors, porque se pasan limpiando exceso de neurotransmisor, exceso de iones. Así que en el sistema nervioso central usted va a encontrarse con astrocitos, oligodendrocitos, microglía y células ependimales. Todas esas son tipos de células gliales que van a cooperar y a apoyar la función de la neurona. Los astrocitos serían las que tienen estas funciones de ayudar a reparar y también a ayudar a el mantenimiento del ambiente extracelular. Los oligodendrocitos del sistema nervioso central son los que van a formarle los internódulos de mielina. Los microglía pues son aquellos que tienen funciones fagocíticas, y las ependimales que podemos ver aquí en realidad es como si fuera un epitelio modificado porque tienen hasta cilios y están forrando las cavidades del sistema nervioso central que contienen líquido cefalorraquídeo y contribuyen a la formación de este. En el sistema nervioso periférico vamos a tener solamente dos tipos de células gliales. Una que se llama la célula Schwann, que son aquellas que están formando la mielina, pero en las neuronas del sistema nervioso periférico. Y fíjense que a diferencia de los oligodendrocitos, usted puede ver que la célula completa, la célula de Schwann completa, está arropando y enrollando una sección del axón de una neurona periferal. Vamos a comparar acá, que usted puede ver que esto es un oligodendrocito y cada uno de estos procesos puede estar cubriendo áreas individuales de más de un axón. O sea que puede contribuir a la capa de mielina de más de un segmento de una neurona del sistema nervioso central, mientras que las de Schwann pues no hacen eso. Las de Schwann son fieles a una sola sección. Además tenemos células satélites que entonces van a tener funciones parecidas a las de las otras células gliales del sistema nervioso central. El proceso de mielinización, en este caso específico estamos hablando de una célula de Schwann, donde ella se va a dar vueltas, va a empezar a arropar esta sección de axón, terminando con un montón de capas de fosfolípido
bien pegaditas unas de otras, mientras que periferalmente usted tiene casi todo el citoplasma, el núcleo, y entonces se va a observar de esta forma en una foto de microscopía electrónica de transmisión. Así que aquí, como les dije, eh, la mera presencia de esta forma, este tipo de morfología, le deja saber a usted que usted está en el sistema nervioso periférico, porque en el central esto no ocurre. Así que un Schwann cell va a aislar un segmento del nervio periferal, mientras que en el sistema nervioso central, pues el proceso es parecido, pero como son procesos, varios procesos dentro de una misma oligodendrocitos, pues no va a ser idéntico el proceso de arropar y envolverse en el axón. Esta figura lo que intentan hacer, y dentro del capítulo también lo que intentarán hacer, es darle como un preview y un repaso de todas las funciones que están envueltas dentro del sistema nervioso. Así que usted se va a meter al baño, a bañarse por la mañana, y en estos días que está haciendo un poquito de frío, pues usted quiere que el agua esté bastante tibiecita, lo que usted va a hacer primero pues es tratar de determinar qué temperatura tiene el agua, ¿verdad? Pues aquí, en el número 1, usted va a utilizar estas terminaciones sensoriales en la piel, que no son neuronas, pero están conectadas a ellas, para determinar pues, si esa temperatura es una temperatura que a usted le gusta, que quiere bañarse, está muy caliente, muy fría, lo que sea. Esa información va a viajar desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Recuerde que aquí tiene un segmento de cordón espinal que es parte de ese sistema nervioso central. Y entonces se va a dirigir por la raíz posterior de un nervio espinal. Si usted recuerda, habíamos estudiado que los nervios espinales están saliendo por los forámenes intervertebrales formados por 2 vértebras consecutivas. Así que usted tiene un nervio espinal por aquí, pero esa información sensorial se va a dirigir posteriormente por la raíz posterior. Entonces va a ascender a lo largo de ese cordón espinal y va a hacer una serie de sinapsis, una serie de relevos, donde aquí en el número 3 están indicando que esa axón sensorial, ya habiendo entrado al cordón espinal, hace un sinapsis en el cerebro. Aquí puede también ocurrir un cruce de esta información de un lado para el otro, o sea que de un lado del cuerpo que usted puede percibir esa sensación, va a viajar al lado opuesto, al lado contralateral, y entonces se va eh, eh, a percibir en el lado opuesto de su corteza cerebral. ¿Okay? En el número 4, aquí le están diciendo que ese pathway, esa ruta sensorial, continúa con una neurona secundaria que va a llegar al tálamo. Toda información sensorial va a llegar al tálamo. Ahí una excepción es la de los olfatorios. También tenemos aquí entonces que ya la tercera neurona es la que va a llegar a un lugar específico de su corteza sensorial en el cerebro. O sea que va a llegar a un lugar específico para que usted entonces se dé cuenta conscientemente de que está ocurriendo esa sensación. ¿Ok? Entonces, de ahí podemos entonces empezar con una ruta motora que va a comenzar con una estimulación de una neurona motora en una región motora de su corteza. O sea que hay regiones motoras y hay regiones sensoriales. En este caso, pues este upper motor neuron, una neurona de motora superior, y se dice upper porque está saliendo de la corteza, va a comenzar una ruta descendiente hacia un efector. Ese efector va a ser músculo, ya sea voluntario o involuntario, glándula. Y entonces aquí en el número, vamos a poner, ¿dónde estamos? En el número 6, sí, ajá, en upper motor neuron de la corteza ejecuta un comando motor. Así que, y este label debe en realidad estar indicándole esta neurona que está en rojo. ¿Okay? Entonces esa información va descendiendo, llega hasta el cordón espinal y hace contacto con un lower motor neuron en el cordón espinal. Y esa región donde va a hacer ese contacto es en la región anterior-ventral. Esa es el área motora del cordón espinal. Entonces, esa información de la segunda neurona va a pasar por la raíz motora del nervio espinal y entonces llega a los músculos
que van a ser controlados por esa neurona que usted inicialmente estimuló por acá. Así que llega aquí y causa contracción del músculo esqueletal que a usted le interese. ¿Okay? Así que esto es un repaso, que es una ruta que escogimos como ejemplo para repasarle todas las cosas que están pasando desde sensación y motoras que conectan su periferia con el sistema nervioso central. Así que aquí, concentrándonos en el receptor sensorial, pues entonces es una célula epitelial modificada, donde en su base casi siempre va a tener una neurona sensorial. Y en este caso, pues es específica para detectar la temperatura del agua. Hay neuronas que van a recibir información de receptores sensoriales de dolor, de temperatura, de presión, de vibración, de tacto delicado, o sea, diferentes modalidades de sensación. Entonces la respuesta motora pues es lo que ocurre después que usted se da cuenta si esa agua estaba muy fría o muy caliente, te va a sacar la mano porque una vez se percibió que esa agua no está a gusto suyo, pues usted mueve la mano de ahí para no quemarse o no seguírsela congelando, o sea, dependiendo de la información sensorial que usted recibió y la integración que ocurrió en el sistema nervioso central, entonces esa respuesta motora se formula y se ejecuta. Ok, entonces seguimos ahora con un poquito de material invisible, porque tenemos que hablar sobre cómo es que las neuronas pueden generar esta información. Y aquí vamos a ver su dibujito que debe ser familiar para ustedes, es la capa de bicapa de fosfolípido con el core hidrofóbico. Tenemos aquí unas unas proteínas transmembranales, tenemos una proteína con un poro. Así que la membrana celular va a tener una bicapa de fosfolípidos y tiene varias proteínas transmembranales. Entonces, estos son los que nos van a servir para que los iones puedan entrar y salir, obviamente no al garete, a través de la célula. Así que aquí tenemos algunos canales que se abren o se cierran dependiendo de qué tipo de molécula se binds a el receptor en el exterior. Hay otras proteínas que van a cambiar de acuerdo al voltaje al que llegue la membrana y hay otras que tienen un leaky channel que en realidad pues espontáneamente dejan entrar y salir algunos iones. Este en particular es una que requiere un neurotransmisor que se pega aquí al receptor específico para que entonces pueda dejar pasar el sodio que está más abundante en el exterior de la célula. Una vez el neurotransmisor se pega aquí, entonces el sodio puede entrar por difusión. En realidad, el canal al estar abierto, pues entonces esto permite la difusión y el potasio se va a mover hacia afuera. Así que en este caso, pues van a ser cationes, sodio, calcio y potasio. El calcio también está envuelto en este intercambio de iones hacia afuera y hacia adentro. Por acá tenemos entonces otro tipo de canal que son que dependen de cambios mecánicos en la membrana, así que ya sea presión o tacto, entonces el canal físicamente se abre y también permite el paso de iones. En este caso, pues los termorreceptores, los receptores de temperatura van a trabajar en un principio semejante a eso. Otro tipo de receptor son aquellos que son activados cuando el voltaje de la membrana cambia. Esos son los voltage gated channels. Cuando el voltaje cambia alrededor de ellos, pues entonces el canal se abre y permite el paso de iones específicos. En este caso, pues el voltaje que era una diferencia de 70 milivoltios del interior con respecto al exterior, al llegar a cierto voltaje, pues entonces se abre. Si llega al voltaje de menos 50, pues entonces se va a abrir y permite que el potasio que está más abundante adentro, pues salga por este canal.
También tenemos unos canales que son, se abren y se cierran espontáneamente. Estos canales pues no dependen de ningún evento en particular, pero sí son los responsables porque se mantenga esta diferencia transmembranal, que en average es menos 70, y que también este tipo de canales es responsable porque las células del corazón sean capaces de generar su propia ritmicidad, de esas células que son el marcapaso. Así que cuando decimos que vamos a medir el voltaje a través de la membrana, pues sí se utiliza un microelectrodo, un voltímetro, y entonces se va a medir la diferencia entre el exterior y el exterior. Y esto debe ser algo que a usted se le hace familiar, es una gráfica de un potencial de acción. Debe haber visto esto en algún momento de su vida. Esto es importante para su salud mental. Esto usted póngale el sello que lo va a ver en su examen final. Usted debe estar familiarizado con los diferentes puntos de esta gráfica. Fíjense que aquí en el eje de Y tienen el potencial de membrana medido desde menos 70 hasta positivo 30. Diferentes poblaciones de neuronas van a tener, de neuronas y de otras células, van a tener un resting membrane potential un poquito diferente, pero usted puede contar que está en este range. Entonces aquí abajo pues tenemos en el eje de X el tiempo. Obviamente esto está bien expandido porque normalmente esto se va a ver bastante bien comprimido. Así que tenemos el potencial de membrana en descanso. Aquí tenemos un poquito de cambio en la membrana que puede ser debido a un estímulo o puede ser debido a algún canal de estos leaky que les acabo de describir. Y entonces al llegar al umbral o threshold ocurre depolarización. Entonces la depolarización ocurre pues porque al abrirse los canales de sodio que son voltage gated, el sodio va a estar entrando, el sodio tiene una carga positiva y por lo tanto pues entonces este cambio de voltaje va a ocurrir hacia lo positivo. Entonces aquí al llegar al positivo 30 milivoltios es el punto donde se cierran esos canales de sodio. Ya aquí se abren los de potasio, entonces el potasio que estaba en la parte de adentro de la membrana va a salir y por lo tanto pues al usted salir de cargas positivas pues vuelve a cambiar ese voltaje hacia lo negativo. Esta parte se llama repolarización. Si llegara hasta aquí, hasta la membrana de descanso, pues se llama repolarización. Como continúa bajando por un tiempo, esto se llama hiperpolarización. Así que aquí están los pasos, con numeritos para que usted siga la secuencia. Tenemos entonces que en descanso, en el número 1, la membrana, el voltaje de la membrana es menos 70 milivoltios, que en el número 2 se aplica un estímulo y que la membrana empieza a depolarizarse cuando se aplica ese estímulo. Si llegamos al umbral, entonces empiezan a abrirse rápidamente los canales de sodio y el voltaje va a acelerarse. Entonces, esta parte de aquí se puede describir con un feedback positivo. Mientras más cambia el voltaje, más canales se van a abrir. Entonces, hasta llegar al máximo, al pico. Aquí en el número 4, ese voltaje empieza a retornar a un valor negativo y eso se le llama repolarización. Cuando continúa más allá del valor en descanso, entonces a esto que se le llama hiperpolarización. Y en el punto 6, pues termina y retorna al descanso. Ahora, lo que acabamos de ver fue un potencial de acción. El potencial de acción se puede definir como que es todo o nada. Una vez usted llega al umbral, no hay nada que detenga a que ese potencial de acción continúe y que llegue hasta su pico. Por otro lado, usted puede tener otro tipo de potenciales que se llaman potenciales graduados, donde depende del estímulo, de la intensidad y la frecuencia del estímulo, cuál va a ser la amplitud de esa respuesta.
Estos potenciales graduados se consideran cambios temporeros en el voltaje y pues todo depende del estímulo, del tamaño del estímulo. Un estímulo pequeño, por ejemplo, este que se ve aquí, causa una depolarización pequeña en la membrana. Fíjense que no llegó al umbral. Otra estimulación causa más depolarización, pero aún así no llegó al umbral. En este, que es de mayor duración, causa una depolarización que dura más tiempo, pero no cambia su fuerza. O sea que puede ser que sea de mayor duración, pero no llega al umbral. Ahora, este sí llegó. Este puede ser capaz de generar una potencial de acción en esa neurona postsináptica. De la misma forma que usted puede tener estímulos que causen que entre el sodio y que se mueva el voltaje hacia lo positivo, también usted puede tener estímulos que causan lo contrario, causan hiperpolarización. Así que dependiendo de cuál ion es el que usted va a activar o cuál canal de ion usted va a activar o desactivar, entonces la dirección en que usted va a ver ese cambio en el potencial. Pero recuerde que si no es lo suficiente para causar un cambio, un potencial de acción, y estos al considerarse graduados no lo son cambios temporeros y dependen del tamaño del estímulo. Esos estímulos se pueden sumar. De hecho, en esta gráfica la explicación está incorrecta, ¿sabe? Porque lo que está ocurriendo aquí en B sí es que la sumación de varios excitatory postsynaptic potentials, que son los excitatorios, la sumatoria de ellos, si llegan al umbral, entonces son capaces de generar un potencial de acción. Pero en el A, aquí usted tiene unos inhibidores que no llegan al umbral, unos excitatorios que no llegan al umbral. O sea que el comportamiento de esto, al no llegar a ese threshold, pues no va a generar un potencial de acción. Que se estimule la membrana no siempre va a causar que se generen potenciales de acción. Pero una vez usted llega aquí al umbral, entonces sí se genera este all or none, que no es sumatorio potencial de acción. Una sinapsis, que hemos estado refiriéndonos a ella hace poco, hasta el momento, es una conexión entre una neurona y su célula target. No necesariamente va a ser una neurona. Usted ya vio un tipo de sinapsis que era en el neuromuscular junction. Aquí había la neurona motora que estaba liberando neurotransmisores, en ese caso era acetilcolina, y aquí tenía usted una membrana de una fibra muscular que tenía sus junctional folds y era una fibra muscular voluntaria, esqueletal. Pero mire, una sinapsis en realidad pues puede ser una neurona, puede ser otra célula no neuronal como la que acabamos de describir. El asunto es que usted va a tener una membrana entonces que se considera presináptica y una postsináptica. La presináptica va a ser la responsable de liberar acetilcolina o el neurotransmisor en cuestión, que no siempre va a ser acetilcolina. Hay decenas de diferentes tipos de neurotransmisores. Y en la membrana postsináptica usted lo que va a ver son receptores. Si no hay un receptor disponible para ese neurotransmisor, entonces el impulso no va a causar ningún cambio en la membrana. Y habíamos hablado de lo que pasaba si esta membrana postsináptica era muscular y los receptores de acetilcolina estaban dañados, lesionados o estaban siendo atacados por anticuerpos. Entonces pues no ocurría ningún cambio, se llamaba miastenia gravis. Otra cosa para recordarnos es que para que estas vesículas sinápticas puedan moverse hacia la membrana persináptica y liberar su neurotransmisor, usted necesita calcio. El calcio tiene que entrar aquí al terminal sináptico. Y entonces ocurre exocitosis. Recuerde que en ese caso, pues lo que va a fundirse la membrana, lo que usted libera es solamente el neurotransmisor. El neurotransmisor va a difundirse a lo largo de ese espacio sináptico, se une a su receptor y luego entonces hay degradación de ese neurotransmisor porque usted no quiere estimulación constante, usted quiere una cosa que usted pueda controlar. Entonces esto puede removerse de ese espacio o por degradación enzimática o por reuptake neuronal, o sea que va a regresar aquí a la membrana presináptica o
reuptake glial. Yo les mencioné ahorita que habían unas glías que se dedicaban a mapear. Pues mire, usted puede tener una célula glial por aquí, un astrocito, que se dedique a retirar ese neurotransmisor adicional que pueda haber en esa vecindad. Así que usted puede tener varios tipos de receptores. Uno que se define como un canal que abre cuando el neurotransmisor se une a él, a eso se le llama ionotrópico, porque va a ser un cambio de iones. Cuando se abre el canal, entonces entran o salen iones. Uno metabotrópico es un poquito más complejo y lo que va a causar es una serie de cambios metabólicos en la célula que tiene el receptor. Así que en este caso, pues les están hablando de una proteína G que hidroliza GTP, que contacta una proteína efectora, que se crea un segundo mensajero y entonces ese segundo mensajero va a causar cambios en la neurona, incluyendo cambios en transcripción. Así que si es simplemente abrir un canal iónico, eso se llama ionotrópico. Si genera una serie de cambios a través de segundos mensajeros, entonces eso se le llama metabotrópico. Y aquí terminó el capítulo 12, así que este material recuerden que viene en su examen final. Luego les estaré incluyendo la guía de estudios de este capítulo y pendientes porque le tengo que añadir entonces los capítulos 13, 14 y 15.